A la hora de realizar una investigación, el profesional no solo debe elegir el tema que desea tratar, sino que también debe tener en cuenta un concepto tan importante como lo es el del muestreo. El muestreo se considera como toda estrategia o plan que va a indicar al investigador la serie de pasos que es mejor seguir a la hora de seleccionar a sus sujetos. Tales pasos pueden seguir dos formas. El muestreo aleatorio será aquel en el que exista equiprobabilidad. Esto quiere decir que al aplicarlo, todos y cada uno de los participantes de la población van a tener la misma oportunidad o la misma probabilidad de ser parte de la muestra final. No obstante, esto no sería posible si no se cumplieran otras características del muestreo probabilístico, como aquella que nos dice que requiere que la población de la que ya se hablaba antes sea definida con anterioridad y mediante algo que aquí vamos a definir como marco muestral, que no son más que listas o archivos de las que dispone el investigador para conocer a la población en su totalidad. Una vez que se ha realizado esto, entonces sí se va a poder poner en práctica el proceso del muestreo probabilístico, que es mecánico y basado en fórmulas. Dos cualidades que a su vez van a permitir conformar una muestra representativa y alcanzar la generalización. Dicho de una forma más concreta, este tipo de muestreo va a permitir que la muestra esté constituida por unidades de valores muy parecidos a los de la población. Esto se va a hacer con la intención de que más tarde se puedan generalizar los resultados, lo cual no será más que el hecho de que las conclusiones que se obtengan de cada manipulación o medición puedan considerarse como estimaciones precisas del total de la población que no se pudo manejar o estudiar. Por último, el muestreo probabilístico va a marcar la pauta para anticipar o medir el tamaño de error que puede haber en las inferencias que realice el investigador. En un plano contrario, nos encontramos al muestreo no aleatorio o no probabilístico, el cual va a ser aquel en el que no intervenga la probabilidad y en el que no todos tendrán posibilidades de ser parte de la muestra. Se dice que es no aleatorio porque va a depender de un proceso de selección informal y arbitraria en el que el investigador, según sus opiniones, sus objetivos o sus recursos, va a determinar las características específicas que deberá tener cada sujeto para poder ser parte de su estudio. Este tipo de selección que ofrece el muestreo no aleatorio va a permitir que el investigador tenga un control muy marcado de las características de cada participante. Sí, pero también va a provocar que el investigador desconozca el número final de sujetos que conformará su muestra, o incluso que la pueda anticipar, al igual que sucederá con el margen de error. Otra de las características de este tipo de muestreo va a ser la ausencia de representatividad y de la capacidad de generalización. Esto implica que debido a que no se está seguro en qué grado comparten similitudes la muestra y la población de donde se obtuvo esta, el investigador no va a poder realizar afirmaciones confiables que abarquen a la población. Nos encontramos con diversas técnicas de muestreo. En la técnica de muestreo aleatoria simple, todas las variables o participantes tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. Por ejemplo, en un grupo de alumnos que serán evaluados, todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. A diferencia de la técnica de muestreo estratificado, en donde la muestra es tomada por estratos, es decir, elementos muy específicos. Siguiendo el mismo ejemplo, en una investigación con alumnos se puede estratificar por género, edad, campo de profundización, etc. Cuando se necesite definir por conjuntos poblacionales, se puede utilizar la muestra por conglomerados y es así como podemos tomar una muestra, por ejemplo, por estado, municipio, zona escolar, grupo escolar, etc. Sin embargo, no hay que confundirla con la técnica de muestreo polietápico. En este tipo de muestra se realiza una selección aleatoria de un primer conjunto y luego de otros conjuntos hasta alcanzar la muestra deseada. Por ejemplo, seleccionar alumnos por estado de la República, posteriormente por municipio, después por zona escolar, después por grupo, etc. Finalmente, nos encontramos con la técnica de muestreo sistemático. Aquí la muestra se toma por etapas, de manera descendente. Por ejemplo, en un municipio se escoge una zona escolar, posteriormente por edad, género y área de especialización.
La técnica de muestreo adecuada debe de ir de acuerdo al planteamiento del problema, población, objetivos y propósito de la investigación. Ahora bien, una vez que ya vimos en qué consiste el muestreo aleatorio, así como las técnicas para la selección de la muestra, veamos en qué consiste la técnica de muestreo no aleatorio, la cual también cuenta con estrategias que nos ayudan a seleccionar a la población con la cual se desea trabajar. El muestreo por cuotas consiste en formar estratos de la población sobre la base de ciertas características y en procurar que estén representadas en proporciones semejantes a las que existen en la población. Principales características utilizadas: sexo, hombre o mujer, edad, rango de edades, ocupación, obreros, campesinos, profesionistas, etc. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuestan y que cumplan esas características. Este tipo de muestreo tiene como beneficio que se puedan realizar estudios exploratorios rápidos y económicos. Ejemplo: en una población definida bajo ciertas características, el investigador puede tomar una muestra de jóvenes para comercializar un videojuego y observar la aceptación de este por los jóvenes. Muestreo intencionado. El investigador es quien selecciona la muestra bajo su propio criterio, desde luego cuidando que la muestra esté en función de su carácter típico, como en el estudio de casos extremos o marginales. Permite estudiar fenómenos raros o inusitados. Ejemplo: personas con antecedentes en consumo de drogas. El investigador puede realizar un cuestionario sobre la frecuencia con que las consumen, los motivos, la sensación, etc. Muestreo incidental. La muestra está conformada por sujetos fácilmente accesibles y presentes en el lugar determinado, y en un momento preciso, los sujetos se incluyen en el estudio a medida que se presentan, y hasta que la muestra alcance el tamaño deseado. Ejemplo: encuestas en vía pública que se realizan en un día y horario determinado, cuidando ciertas características que debe tener la población. Muestreo por bola de nieve. Consiste en localizar algunos individuos según determinadas características bajo cierto criterio del investigador, comúnmente utilizado en poblaciones marginales o de difícil acceso. La muestra suele ser seleccionada por medio de terceros que recomiendan a los prospectos. Por ejemplo, en una zona con un alto índice de seguridad, el investigador necesita encuestar a personas que han estado en prisión. Una de las mejores opciones es esta técnica, ya que por medio de los participantes se canaliza al investigador con otro y así sucesivamente. Ahora veremos cómo la selección de la muestra de la investigación nos ayuda a definir con la mayor efectividad posible a la población con la que se necesita trabajar, ya que de esta manera los resultados obtenidos nos darán más datos confiables para comprobar y contrastar la hipótesis planteada desde el principio de la investigación. Por tal motivo es importante conocer algunos conceptos y se aplican para una correcta selección de la muestra. Universo. Es una serie real o hipotética de elementos que comparten características definidas relacionadas con el problema de la investigación que hemos planteado. Por ejemplo, si necesitamos llevar a cabo una investigación sobre los factores que influyen en que jóvenes menores de 14 años crucen ilegalmente la frontera, podemos identificar que el universo está conformado por personas inmigrantes de todas las edades, tanto niños, adolescentes, jóvenes, adultos, incluyendo hombres y mujeres, y de este universo se obtendría la muestra que deseamos analizar. La población es un conjunto bien definido y delimitado con el cual nosotros vamos a trabajar. Es por medio de la población que seleccionamos que se pueden generalizar nuestros resultados y comprenden todos los elementos: personas, familias, grupos, objetos, organizaciones, etc. Para la selección de la población se deben de tomar en cuenta que todos los elementos que lo conforman cumplan con ciertas características. El investigador puede determinar qué tan grande es la población seleccionada, ya que depende el tipo de estudio que esté realizando, así como debe de tomar en cuenta que la población sea una parte representativa del universo, del cual los resultados pueden generalizarse en otras situaciones similares. Por ejemplo, para trabajar con posibles factores que influyen en el comportamiento agresivo de niños de nivel primaria de sexto año, se puede seleccionar diferentes escuelas con la finalidad de obtener una muestra representativa de todos los niños que se encuentran en ese nivel escolar. Si el investigador desea que su trabajo tenga mayor validez, puede trabajar con una población mucho más grande. Muestra. Trabajar con una parte más pequeña de la población resulta en ocasiones más sencillo, y esto le facilita el trabajo de investigación a quien la está llevando a cabo, ya que el grupo resulta ser de alguna manera más fácil de manejar que el total de la población, y por supuesto, esta debe de ser una parte representativa de la población. En el ejemplo anterior, en los niños de sexto año de primaria, la población es de todas las escuelas que haya seleccionado el investigador,
de tal manera que una muestra representativa pueda hacer que el investigador tome un grupo de X cantidad de niños de cada escuela. De esta manera la muestra se dice que es representativa de la población en general. Muestra representativa. Una muestra representativa puede contener las características relevantes de la población en las mismas proporciones que están incluidas en tal población. Para evaluar la representatividad de la muestra, se compara la media muestral con la media poblacional. Si este parámetro se desconoce, se puede estimar tratando de encontrar las medias obtenidas en trabajos anteriores que han analizado las mismas variables, con la finalidad de que la muestra con la que va a trabajar el investigador nos arroje resultados confiables que se puedan generalizar en otros contextos o bien predecir los resultados obtenidos en futuras investigaciones. Por ejemplo, el investigador desea saber qué factores intervienen en la adicción al cigarrillo. Si necesita trabajar con un grupo pequeño pero que sea representativo de la población, debe de comparar el resultado de la media de la muestra con la media poblacional. Unidad de muestreo. Un elemento se convierte en unidad de muestreo en el momento en que se encuentra disponible para su selección, en el instante en que es viable su selección práctica como fuente de datos o de información. Por ejemplo, un integrante de una muestra de personas con problemas de adicción al cigarrillo es una unidad de muestreo. Criterios de inclusión y exclusión. Para la selección de la muestra también es importante considerar algunos criterios. Existen dos criterios que se deben de tomar en cuenta para la selección de la muestra. Estos criterios son los de inclusión y exclusión, los cuales van a delimitar la población de la muestra, ya que nos indican cuáles son los participantes que sí pueden estar en el estudio y cuáles no, aunque estos últimos cumplan con las características de la población a estudiar. Criterios de inclusión. Este criterio aplica para toda la población que fue seleccionada y que cumple con todas las características que el investigador busca para su estudio. Puede ser sexo, edad, grado escolar, nivel socioeconómico, etc. Por otro lado está el criterio de exclusión, que son los participantes que, aunque cumplan con las características de la población a estudiar, presentan en esos momentos condiciones que pueden alterar los resultados. Por ejemplo, si se está investigando los factores que detonan la agresividad infantil en niños de 5 a 10 años, en el contexto escolar, podemos descartar a aquellos que estén bajo un tratamiento médico que pueda alterar su conducta, ya que el hecho de que reciba medicamento no es una variable que se esté estudiando en ese momento. La estadística nos ayuda en el campo de la psicología a reunir información cuantitativas de las variables que se quieren estudiar. Esto puede ser en personas, hechos, grupos, situaciones, por medio de una población y a su vez de la muestra para recabar, analizar e interpretar. Pero tenemos dos tipos de estadística: la descriptiva, que se encarga de la descripción de las características de su interés, es decir, de su estudio, y la inferencial, que se encarga de deducir o probar hipótesis sobre esas características de su interés a comparar. Es decir, la descriptiva describe el comportamiento, hechos, situaciones, personas. Y la inferencia depende de la estadística descriptiva en apoyo de la hipótesis planteada y se obtienen generalizaciones. También es importante resaltar que en la estadística siempre existirá un grado de error. Sin embargo, se toma en cuenta dentro de su metodología para tener un margen de error que no afecte el resultado. Bien, tenemos que la relación de la estadística con la probabilidad es que gracias a que el uso de esta estadística se tiene un nivel de confianza mayor para predecir o anticipar conductas, hechos o situaciones, etc., a partir de los datos obtenidos en su estudio.